Ya. Listo. Buenos días, compañeros y profesor. Nuestro grupo es el grupo 8. Nos tocó el tema de educación intercultural, más específicamente la implementación de la educación intercultural y sus desafíos en el sistema educativo de Costa Rica en el periodo comprendido entre 2010 y 2020. Entre las compañeras estamos Cheryl Alcántara, mi persona, Catherine Castillo, Ana Laura Vindas y Gabriela Fonseca. Introducción. Las personas emigran de su zona de origen o de residencia por diferentes motivos, como lo son la situación política de su país, su situación económica, amenazas a su integridad física, desempleo, búsqueda de mejores condiciones de vida, entre otros. Actualmente en Costa Rica son muchas las circunstancias a las que se enfrenta la sociedad. Uno de estos difíciles escenarios es la ausencia de las prácticas realizadas bajo el concepto de educación intercultural en los centros educativos del país. La presente investigación se refiere al tema de educación intercultural, que se puede definir como la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo. UNESCO 2006. Es de gran importancia mencionar que la característica fundamental de la educación intercultural es el humanismo, ya que pone a la persona humana por encima de otra consideración social, económica o cultural. Estado de la cuestión. En esta parte se realizó un análisis de documentos efectuados en el entorno al tema de la educación intercultural. Dentro de alguno de ellos, yo voy a hablar de tres específicamente, que sería Interculturalidad Crítica de Educación Intercultural, de Catherine Walsh, 2010, el cual rescata los usos múltiples y los sentidos de la interculturalidad, dando énfasis en el campo educativo. El texto busca hacer distinción entre interculturalidad, que es funcional en un sistema dominante, y la que se concibe como un sistema político de transformación. El otro sería Educación Intercultural, de Juan Escamés, el cual menciona el origen del multiculturalismo, sus objetivos, ciertas características y deficiencias. Además, expone los principios y la importancia de la participación activa que deben tener todos los docentes en este proceso. Y el tercero y último sería Lineamientos de Educación Intercultural del MEP o del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica 2019, el cual expone conocer el contexto de la educación intercultural en nuestro sistema educativo. Este documento expone los principios y beneficios de la educación cultural partiendo de las directrices de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Ciencia y la Cultura. Ok, para iniciar con el marco teórico debemos definir la palabra interculturalidad, la cual se refiere a la existencia de expresiones de distintas culturas en un ámbito de respeto. Cita el Ministerio de Educación Pública a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación en el año 2019. La palabra interculturalidad se contextualiza en el entorno educacional y de esta forma se crea la educación intercultural, la cual es definida también por el Ministerio de Educación Pública como el modelo integrado y participativo de gestión educativa basado en el respeto y la valoración de la diversidad cultural, dirigido a todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Como todos sabemos, la interculturalidad está presente a lo largo del globo y Costa Rica no es la excepción. De hecho, Costa Rica es reconocido por ser un gran receptor de personas migrantes y varios estudios indican que la mayoría de
Eh, las personas pertenecientes a los grupos migrantes en el país provienen de países como Nicaragua, El Salvador, Colombia y Venezuela. Por ende, es muy común ver alumnos extranjeros en los diferentes centros educativos del país. Cabe recalcar que la inclusión social en los centros educativos no busca homogeneizar al estudiantado, al contrario, sino busca, bueno, el punto entre la inclusión social y la multiculturalidad es adecuar los sistemas educativos a los alumnos. Y para finalizar, quiero añadir que el respeto a las culturas ajenas es un símbolo de una buena convivencia, convivencia social, y esto es exactamente lo que se busca introducir a la educación, ya que lastimosamente aún se logra ver intolerancia en nuestros centros educativos hacia las personas que poseen una cultura diferente. Bueno, para comenzar, se realizó un cuestionario a 2 docentes para recolectar información y enriquecer la investigación. Las preguntas fueron divididas en 3 categorías para segmentar la información y facilitar el análisis. Las categorías fueron la primera, concepto y generalidades de la educación intercultural. La categoría 2, desafíos de la educación intercultural. Y la categoría 3, beneficios sociales de la interculturalidad en la educación. Los resultados fueron los siguientes. Para la categoría 1, los resultados mostraron que ambos docentes están familiarizados con el concepto de la educación intercultural, el cual fue expuesto en el marco teórico. Además, ambos han recibido capacitación por parte del Ministerio de Educación Pública, más no de sus lugares de trabajo. Para la categoría 2, se evidencia que ambos entrevistados mostraron desafíos para enseñar a estudiantes extranjeros, principalmente por su idioma y no por sus culturas. Y como consecuencia de ello, la responsabilidad recae principalmente en el docente, pues debe adaptar sus métodos de enseñanza hacia cada estudiante. Y por último, en la categoría número 3, el hecho que no se reciba otro tipo de capacitación sobre el tema ha impulsado a los profesores a innovar en sus métodos de enseñanza y además ha generado beneficios en los estudiantes, ya que ha inculcado el respeto hacia la diversidad cultural y así ha mejorado la convivencia social entre la comunidad educativa de los distintos centros educativos. Bueno, llegando a las partes de las conclusiones, encontramos 4 puntos. El primero es resultados al cuestionamiento sobre la implementación de la educación intercultural y sus desafíos en el sistema educativo costarricense. Este punto nos llevó a comprender el desarrollo de este tipo de educación en un sistema educativo ubicado dentro de un sistema globalizado. Además, ayuda a entender el cómo los docentes la reconocen o la aplican en sus aulas, porque es muy diferente pasar de la teoría sobre la educación intercultural a vivirla en carne propia, como lo hacen un profesor o una profesora. Se entiende que esta hace hincapié en un trato equitativo y justo y respetuoso en la interrelación de las culturas, principalmente en la que se desarrolla dentro de las aulas o instituciones educativas. En el punto número 2 encontramos la importancia de la educación intercultural dentro del sistema educativo en nuestro país, que cuenta con una población en crecimiento, incluyendo gran cantidad de personas extranjeras. En este punto logramos comprender que en nuestro país la población aumenta rápidamente, incluida población extranjera con niños que en algún momento serán introducidos a nuestro sistema educativo, los cuales topan con amplias dificultades. Entonces, aquí, en estas circunstancias, es cuando se ayuda a considerar la importancia de la educación intercultural. ¿Por qué? Porque si ésta cumple su objetivo, vivir una cultura diferente a la nuestra, a la que estamos acostumbradas a la cotidiana, no sería motivo de dificultad para ninguno de estos niños. Como punto número 3, encontramos
la educación intercultural en el Ministerio de Educación Pública costarricense. Bueno, concluimos que el MEP aborda la educación intercultural y se consigue comprender que esa institución maneja varios documentos o reglamentos al respecto. En esa investigación trabajamos específicamente con un documento mencionado en el estado de la cuestión anteriormente, en donde se exponen los principios y los beneficios de la educación intercultural, los cuales parten de las directrices de la UNESCO, y se comprende que el MEP considera de importancia la relación de la educación intercultural con la política educativa y además con la política curricular. Como último punto, encontramos las conclusiones sobre entrevistas y se desarrolla de esta forma, que fue mediante la entrevista como técnica de investigación cualitativa que logramos obtener los datos que facilitaron la comprensión de objetivos. Fue como pudimos entender cómo vivían los profesores y las profesoras día a día la educación intercultural dentro de sus aulas y cómo en términos de educación intercultural se enfrentan los docentes a esos retos. Además, los beneficios sociales que brinda la educación de este tipo a la sociedad y la comunidad educativa por medio de la experiencia docente. Por último, ya para concluir, una cita de Catherine Walsh de uno de los textos que se mencionaron en el estado de la cuestión, que sería la siguiente. La educación intercultural en sí solo tendrá significado, impacto y valor cuando esté asumida de manera crítica, como acto pedagógico político que procura intervenir en la refundación de la sociedad y por ende en la refundación de sus estructuras que racializan, inferiorizan y deshumanizan. Acá tenemos por último la bibliografía, por si alguien quiere consultar las fuentes que usamos para hacer nuestro trabajo de investigación. Muchas gracias.